grabación. Listo. Bueno, buenas tardes a quienes hacen parte de esta sesión de trabajo, la segunda conferencia que hemos propuesto para este semestre en el ciclo de conferencia Escrituras del Yo, que estamos trabajando con la doctora Alicia Ramírez Olivares, y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Pilar Valenzuela Rettig. A continuación voy a leer su semblanza. La doctora Pilar Valenzuela Rettig es, doctora en Ciencias Humanas por la Universidad Austral de Chile, magíster en Desarrollo Humano y profesora de Lenguaje y Comunicación. Ha desarrollado proyectos de investigación en líneas de literatura antropológica, representaciones identitarias, memoria, interculturalidad, género e inclusión. Es académica investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, realizando clases de fundamentos de la educación a las pedagogías e integrando claustros de doctorado en ciencias sociales, magíster en didáctica de la lengua y literatura, magíster en investigación en diversidad e inclusión. Lidera el grupo de investigación en literatura y escuela y participa de diversas asociaciones de investigación nacional e internacional, entre ellas la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, SOCHEL, y la red de posgrado en educación en Latinoamérica, Red PEL. Ellas nos han compartido su ORCID, así que yo después se los puedo pasar para ahí ver también las publicaciones y estos procesos de proyectos siempre de investigación que hay ahí para quien le interese revisarlos. Entonces, bueno, doctora Pilar, le damos la bienvenida y le dejamos aquí la pantalla, digamos. Así que... Muchas gracias. Les saludo, un gusto estar con ustedes. Claudia me comenta que ustedes allá están en verano con solcito. Yo les hablo desde Chile, desde el sur de Chile. Estamos en un día nublado, en invierno, con frío. Así es que estamos en esas diferencias. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor. Sí, para que entonces puedas compartirnos tu reflexión sobre tu propuesta, que es Teoría de la Literatura Antropológica en Chile, Perspectivas del Yo. Denme unos minutitos que yo siempre soy media lenta para... Tranquila. Ahí estamos, Para mí, ¿no? sí, yo me veo muy bien. Sí, se ve bien, ¿no? Sí. Ok. Lo que les vengo a contar es sobre la teoría de la literatura antropológica en Chile y en relación al yo, a las perspectivas del yo. Es una teoría novedosa, es una teoría también de un tipo de textualidad que eh, ha sido estudiada en Chile. Todavía no existe una sistematización de esta situación textual en otros lugares, ciertos acercamientos teóricos, por lo que yo siempre también cuando hablo de literatura antropológica en otros espacios, también estoy muy atenta a ver si han escuchado. Por favor. Pilar, sabes que estás teniendo un poquito de problema con tu... ¿Con el Con, audio? sí, con el internet. No sé, a lo mejor... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, es que es la conexión de internet. O Ya. ustedes escuchan bien, escucharon bien, a lo mejor soy yo, que él me dice, Miranda, que estás ahí. A mí no se me traba, pero como que el audio se escucha medio raro. No sé igual si sea de la conexión. Bueno, sigamos, Pilar, y si no, ya te diría para que a lo mejor apagaras el video. Lo vamos viendo. Perfecto. Ya. Voy a estar más atenta, igual voy a intentar hablar más fuerte. Entonces, como les comentaba, es una teoría sobre una textualidad, específicamente en Chile. Hay ciertos acercamientos a situaciones similares en otros contextos, pero no ha sido sistematizado ni estudiado en profundidad. La siguiente, por favor. Déjame ver, ahí está. Les voy a partir leyendo un extracto de un ejemplo de lo que es la literatura antropológica para, a partir de eso, comenzar a explicar y ver algunos aspectos teóricos.
Este texto corresponde al antropólogo chileno Juan Carlos Olivares, que también es doctor en ciencias humanas, y es uno de sus primeros escritos en 1995 que marcó un hito dentro de la construcción de este tipo de textualidad. Es un fragmento del libro El umbral roto, escritos en antropología poética. Al mirar más allá de las fronteras reales de su objeto de estudio, el antropólogo descubre que ese objeto continúa encadenado a la inmensidad eterna de la realidad total y se horroriza. Y siente miedo cuando se percibe él mismo también prisionero de aquella realidad total, sin poder, pese a sus esfuerzos intelectuales, colocar una distancia real entre el sujeto y la problemática a investigar, objeto, cambia. Después de mucho sufrir, podrá liberarse y no dudamos que su trabajo será más veraz, más antropológico y verdaderamente más humano. Esta situación se da por cuanto se identifica en el contexto chileno, en el periodo de dictadura, del 73 para adelante, específicamente en los 80, comienza a tener un mayor desarrollo, una cantidad, un grupo de antropólogos, sobre todo de la Universidad de Chile y también de la Universidad Austral de Chile, que comienzan a establecer vínculos sociales, una comunidad, y comienzan a escribir textos, a publicar textos, que no condicen con la categoría de un documento científico o del orden de lo estrictamente antropológico. Comienzan a incursionar en variantes, en aspectos propios de la literatura, como la metáfora, el lenguaje figurado, tema de fragmentariedad, de mucha intertextualidad hacia otros textos literarios, que comienza a generar una tensión en el propio campo de la antropología, porque comienzan a perder validez sus escritos como un discurso científico, pero al mismo tiempo comienzan a construir todo un conjunto de textos y a nivel metatextual un discurso de crítica ante los cánones del discurso científico, ante la dificultad, y también ellos proponen como la poca factibilidad de hacer esa separación que se solicita o distanciamiento entre el sujeto que es antropólogo y la realidad que están experimentando a través del trabajo campo, el trabajo etnográfico. Eso también se condice con aspectos que ya de los 70, los 60, a nivel científico, sobre todo en la área de antropología, se estaba cuestionando mucho respecto a la mirada racional de la ciencia, qué pasaba con todas las emociones, qué pasaba con la situación del sujeto como autor, del antropólogo como un autor que también es un nivel de preocupación por la escritura. Entonces comienza a haber esa tensión entre la racionalidad, las emociones, lo objetivo, lo subjetivo, y el discurso científico antropológico y todas otras posibles instancias discursivas, como pueden ser la poesía, el ensayo poético o un discurso también más narrativo de relato. La siguiente. Aquí yo les tengo marcadas ciertas cosas que nos hacen ver cómo este texto ya está dando cuenta de las características de la textualidad. Entonces es el tema de la frontera entre el objeto de estudio, el otro, y el antropólogo como sujeto que habla desde el yo. Está el tema de la realidad total, de todo lo que podemos observar luego como la teoría de la complejidad, el cómo la necesidad de abarcar todo desde su complejidad y no empezar a marcar límites o a buscar diferenciación, sino ver la situación como una realidad total. Y también todo lo que implica emocionalmente para el sujeto antropólogo intentar establecer una racionalidad y un discurso científico cuando su experiencia
de campo, su experiencia de contacto con el otro, implica que tiene muchas emociones, que él es un sujeto que está en la relación con el otro y cómo este discurso científico le hace omitirse, le hace distanciarse. Entonces están los sentimientos del horror, del miedo, del sufrir. Entonces se percibe el mismo también prisionero de aquella realidad total, dentro de su mirada más humana, más compleja, también posmoderna, de observar con crítica el método científico. Él se observa como parte de la realidad total, sin poder establecer este distanciamiento que le pide la ciencia. Por tanto, pese a sus esfuerzos intelectuales, intelectualmente, entonces dentro del canon antropológico está consciente que tiene que mantener una distancia, pero a él le cuesta mantener esta distancia entre él y el objeto de estudio, las demás personas, las realidades culturales, y por tanto genera esta tensión, esta nueva textualidad. Y este trabajo será más veraz, más antropológico, porque también comienza todo un cuestionamiento de lo que es la antropología y de lo que el valor también de la presencia y de la experiencia del propio antropólogo, por lo tanto también mucho más humano. La siguiente. En cuanto a antecedentes, si estamos hablando que es una textualidad, un conjunto textual que comenzó más o menos en el 78, después en el 95, el 2000, se van construyendo algunos textos, se van editando algunos textos a partir también de las intenciones de un grupo de antropólogos que van generando una comunidad. Recién en el 2010 surge la teoría de la literatura antropológica en Chile. Antes, la textualidad había tenido ciertos estudios teóricos, pero desde el campo de la antropología. Porque aquí considera entonces que estos textos se pueden llamar interdisciplinarios, o Iván Carrasco, que genera la teoría de literatura antropológica en Chile, los llama de mutación disciplinaria. Por tanto, tienen una finalidad y están construidos desde un modo de ser, de pensar, y un modo también teórico, funcional, antropológico, dentro de las ciencias sociales, pero también tienen literatura. También la textualidad tiene elementos literarios. Sin embargo, como son construidos por los antropólogos y están intentando ser canonizados, tener una recepción entre los propios antropólogos para que se considere como un valor intelectual y no solamente como un valor discursivo literario, las primeras teorías que se construyen en Chile son desde la antropología. Estos textos que son entre antropología y literaria, inicialmente se denominan antropología poética o antropología literaria. Y es en el 2010 cuando Iván Carrasco dice ya, esta textualidad es posible, es verídico, considerarlo como parte del desarrollo del discurso antropológico en Chile, pero también puede ser leído desde la teoría literaria y puede ser considerado empezar a canonizarse como una literatura en Chile que tiene características y tiene un vínculo fuerte con la antropología. En el 2010, Iván Carrasco publica su primer artículo en literatura antropológica chilena, Los Fundamentos, que también es la base de lo que fue el proyecto de investigación de 4 años sobre literatura antropológica en Chile, donde lo que yo les voy a presentar ahora son partes de los resultados de mi tesis doctoral, que fue en el contexto de este proyecto de investigación. Entonces ahí también está el tema de la mutación interdisciplinaria, que también ha sido como cuestionado, debatido, porque viene a construir o a presentar como un término en relación a la intertextualidad y a la situación que puede verse en la literatura, no solamente con la antropología, sino que también con la física, con la biología, con la arquitectura. Entonces, antropología poética, antropología literaria se refiere a la misma textualidad, solamente que desde un proceso de canonización y de construcción teórica de modelos desde los discursos antropológicos. A diferencia de la literatura antropológica, donde esta misma textualidad se estudia desde la teoría literaria.
Dentro del campo de las ciencias sociales, uno de sus primeros principales investigadores es Miguel Alvarado, quien también trabajó con Iván Carrasco. Y Miguel Alvarado genera el concepto de antropología literaria para distinguirse de la antropología poética. Según la postura de Miguel Alvarado, que él también es un antropólogo y que él escribe esta textualidad como antropología literaria, la antropología poética vendrían siendo los textos que suelen ser en verso o en una prosa libre, que tienen una intención, una voluntariedad de conocimiento del otro, de la otredad, de la interculturalidad, que son antropólogos, pero que apuntan hacia lo experiencial. En cambio, él sostiene que hay un conjunto de estos antropólogos que se preocupan por el discurso, por construir un relato más humano, ¿verdad? Más artístico, que no pierde su sustento teórico, hermenéutico, y para él es esa la antropología literaria. Por tanto, ya desde las ciencias sociales hay una distinción entre algunos textos que se pueden considerar poéticos y otros textos que se consideran literarios, que tienen una característica más ensayística, más contenido teórico, reflexivo, hermenéutico. Luego de terminar la tesis doctoral, que es donde les voy a presentar acá lo que fue como la construcción del modelo específicamente de los diarios de campo y los diarios de viaje dentro del corpus de la literatura antropológica. Después continué con un proyecto postdoctoral donde incluí o propuse incluir la literatura antropológica dentro de la literatura intercultural chilena, que también tiene sus características específicas, tiene un marco teórico donde dan ciertas características y ciertas tipologías de literatura intercultural. Y entonces yo en esa investigación postdoctoral justifiqué y sostuve que la literatura antropológica es una manifestación también de literatura intercultural en Chile. Entonces, la tesis, dentro de este gran proyecto que fue construir el modelo de la literatura antropológica, de ver estas textualidades de la teoría literaria, yo trabajé precisamente en un corpus más pequeño, que son los diarios de campo y de viaje. Entonces, la hipótesis fue que el diario de campo y de viaje es un tipo de literatura antropológica en Chile que presenta un modelo definido por constituirse a partir de dos órdenes de pensamiento, el literario y el antropológico, que conllevan a un lector y autor modelo interdisciplinario e intercultural, presenta marcos discursivos particulares, una macroestructura semántica en relación al viaje y el trabajo de campo antropológico, y esto es lo que tiene como principal énfasis en esta mirada del yo, una narración en primera persona que corresponde al antropólogo, que como personaje protagónico se relaciona con la otredad y genera una estructura fragmentaria. En este contexto, el objetivo general fue definir y establecer un modelo para este corpus literario. En la siguiente. La anterior, por favor. ¿Esa? Ahí. Se ve bien pequeño, pero bueno, lo pueden compartir. Es el corpus que trabajé en la investigación. Como pueden ver, son textos, son 3 libros. Diarios de campo y de viaje del 2001, editado por Daniel Quirós, que también Daniel Quirós es uno de los autores o representantes claves de esta textualidad. Por tanto, son como de los primeros exponentes y comenzó a generar círculos, porque también hace docencia en la Universidad de Chile, comenzó a generar círculos de antropólogos y dentro de la intencionalidad de ir formando este grupo y sosteniendo esta textualidad dentro, con validez dentro del discurso antropológico, generó ediciones. Luego está Mauricio Mazzone con un libro, Santa María, una isla en el desván del tiempo, y otro texto editado por Daniel Quirós en el 2007, Etnografías mínimas.
Entonces, dentro de diarios de campo, ahí están los antropólogos como Daniel Quirós, Leonor Adán, Patricio Toledo, Francisco Gallardo, Alfredo Gaona, Flora Vilches, Yuri Geria, el propio Juan Carlos Olivares, que le presentaba este texto al inicio, Rafael Prieto, también Mauricio Mazón. Y también está al final en etnografías mínimas Mauricio Cortés, que vendrían siendo algunos de los representantes entonces, por lo menos este corpus, que es el diario de campo. También hay textos poéticos o textos narrativos. Ahora sí, así. La metodología de trabajo fue semiótica. Fue una lectura semiótica del Imperio Operi de Umberto Eco, de la intención del texto, entonces enfocado en el proceso discursivo de la coherencia y la intención textual. Y las categorías de análisis fueron los marcos discursivos, que Mignolo en 1978 lo define como todo aquel conjunto de enunciados que expresan y en los que se acumulan un conocimiento asociado a los principios, las divisiones y los géneros, las estructuras de discursos o los conceptos. O sea, todo marco discursivo son los extractos, ya sean textual o paratextual, que nos dan indicios de cómo se está construyendo, cómo se está entendiendo la textualidad. Se refiere en relación al concepto de metalengua, también de Mignolo. El viaje y trabajo de campo como macroestructura semántica a través de las posturas de Van Dijk, de la macroestructura semántica como este gran tema o el asunto del discurso. Y también tenemos entonces el pensamiento interdisciplinario e intercultural, que conlleva autor y lector modelo en la misma condición, siguiendo posturas teóricas de Carrasco, Humberto Eco, y también Miguel Alvarado, que les comentaba, que era el otro trabajador teórico sobre esta textualidad a partir del concepto de antropología literaria. Esto también es interesante porque esta dualidad de la textualidad o mutación es a nivel de disciplina, es interdisciplinario, pero también es a nivel de cultura, que es lo propio de la antropología, de este choque cultural, de la diferencia, de la otredad. Eso es propio de este discurso. Otra categoría fue la narración en primera persona, la antropólogo frente a la otredad, y por último la fragmentariedad en la estructura discursiva. El siguiente. El marco teórico, en síntesis, tenía que abordar aspectos de las dos órdenes de pensamiento, porque no son textos que pueden entenderse solo a partir de teorías literarias, sino que hace falta que uno se apropie de conceptos, de teorías, de bagajes, de historia, del discurso antropológico también para poder entenderlo. Porque lo que habían hecho antes en el estudio de esta textualidad es verlo desde la antropología. Entonces, hacía falta que para nosotros verlo desde la literatura también nos apropiáramos de todo ese concepto teórico antropológico para poder relacionarlo con lo literario. Entonces, vemos lo que es la antropología, como su definición y desarrollo, su objeto de estudio, que es la otredad, el proceso propio del trabajo antropológico, que es la etnografía, el método etnográfico, que es la observación participante y lo que conlleva como el trabajo de campo, la escritura etnográfica, que también tiene un bagaje histórico muy interesante porque se cuestiona mucho lo que es científico y no es científico, el rol del narrador, el antropólogo dentro del texto, la objetividad. Todos esos discursos también estaban presentes dentro del campo antropológico, lo que significaba un diario de campo y también todo lo que es las bases de la antropología postmoderna. Y dentro de las teorías, de las bases literarias que construimos para poder trabajar y poder generar un modelo de esta textualidad, es lo que es la ciencia literaria, la literatura y la literariedad, la literatura intercultural y la mutación interdisciplinaria. Y los antecedentes entonces que habían en Chile, que eran la antropología poética y la antropología literaria, entonces es la recepción que se había dado a estos textos de la antropología. Y
lo que era la antropología poética en Chile, ya publicado por Iván Carrasco en el 2010. La siguiente. Entonces, en cuanto a marcos discursivos, que son que rastreamos estas palabras, estos conceptos, estos fragmentos a nivel textual y paratextual, que nos dan referencia a lo que los autores están construyendo, que es lo que ellos entienden por su textualidad, cuáles son sus objetivos, cómo valoran su escritura, cómo valoran la imagen del yo, encontramos o definimos estas características. Son diarios centrados en el viaje y en lo cotidiano. También la conformación fragmentaria, el mismo concepto de la fragmentariedad está muy presente y también es interesante porque lo podemos representar como características de la vida, del trabajo. Lo natural, lo instantáneo, que viene a ser fragmentado, también como propio de una nota de campo. En la nota de campo, la experiencia más inmediata del antropólogo en el trabajo etnográfico también es tomar apuntes, es tomar entonces fragmentos. Se utiliza mucho la metáfora de la fotografía, como la escritura es una fotografía, es un rastro de toda una experiencia mucho más compleja. Otro aspecto muy importante vinculado a la escritura y a la textualidad es la memoria. Como entonces estas notas, estos diarios, son usos de escritura para retener la memoria. Entonces es la experiencia lo más fuerte, y la escritura viene a ser como un vínculo para retener la memoria y para guardar, tener aspectos, signos de la experiencia. La intimidad, que es lo que no estaba presente en el discurso científico, en el discurso antropológico tradicional, que es íntimo, donde el autor no tiene una presencia, el autor solamente es un observador, es alguien que teoriza, que describe, pero quien no está presente. Acá sí, acá la intimidad, el sujeto es parte de la textualidad. Y resulta también muy interesante y muy valioso, hasta filosóficamente, los límites de la escritura. Como veíamos en el primer fragmento de Juan Carlos Olivares, esta sensación de frustración de que la escritura no puede traducir la experiencia. Es acá lo más importante en la experiencia del antropólogo. Pensemos como un sujeto que tiene la pasión, la voluntad, el interés de comprender al ser humano, de comprender las otras culturas, y que en eso él se va de su realidad, viaja, se desvincula de su grupo cercano y a estar en un tiempo y en un lugar que les es ajeno. Y ahí está el contacto con la otredad. Y esa experiencia de la interculturalidad, por cuanto él también está partícipe y él se ve, no solamente comprende, sino que se escribiría comprender, sino que él también se ve cambiado, se ve afectado por la experiencia de estar con un otro, eso no lo puede transmitir en el discurso científico. No lo puede transmitir en el paper, no lo puede transmitir en un ensayo científico. Pero asimismo, esa frustración no es solamente llegar a quebrar ese límite de cómo ellos de repente utilizan, o desde las teorías antropológicas de esta textualidad, dicen que la literatura es utilizar, que utilizan la literatura para poder expresarse. Desde la postura de la literatura antropológica, entonces no es que se utilice, la literatura no es una herramienta, sino que en esta mutación ellos pasan a construir también literatura. Entonces no es solamente el uso de la metáfora, el uso del yo, el uso del verso como una utilización, como un adjetivo en la literatura, sino que desde la perspectiva de la mutación disciplinaria, ellos están siendo literarios también, están construyendo un texto que puede ser y se valida desde la teoría literaria, canonizado y recepcionado como literatura. Entonces estos límites de la escritura no solamente es límite de la escritura científica, también es límite de la escritura en base a la intención y la voluntad de poder comunicar la experiencia de la otredad, de lo que significó para ellos estar en contacto con otras culturas, con otras personas, verse afectados, y cómo eso poder traducirlo. Esa es como la gran frustración, la gran preocupación.
en cómo poder comunicar. La siguiente. Algunos ejemplos de marcos discursivos. Este es de Rafael Prieto. Es un fragmento del texto Posibilidades de olvidar Puerto Edén. Si se me ha entendido, pienso que la escritura es una forma de ansiedad de otro lugar que no es la contingencia. Solo ahora veo las luces que antes no veía. Solo ahora veo las luces que antes no veía. Ahí observamos cómo la escritura tiene que ver con ansiedad, con esta parte emocional que se ve afectada, que motiva el acto de conocimiento, el acto del viaje, el acto del ejercicio etnográfico, pero al mismo tiempo cómo la escritura, y esta escritura literaria, produce luces, produce una forma de conocimiento, una forma de entendimiento que es necesaria. Que no la podría haber construido o haber tenido esta experiencia como iluminaria si no hubiera sido a través de esta escritura de carácter literario más, donde él está presente y traspasa la objetividad del discurso científico. Siguiente. Entonces, dentro de la macroestructura semántica, que son como los temas, está el viaje. El viaje incluye el trabajo de campo, porque analizando los textos, casi todos los textos se enfocaban desde el inicio del viaje. Entonces ahí también vemos lo importante que es para el sujeto antropólogo el hecho de trabajar, preparar, organizarse, ir al bus, ir a tomar el avión, dejar sus cosas, este tránsito del dejar lo común y transitar hacia la otra edad, hacia su conocimiento, hacia una experiencia novedosa. Y todos los textos inician con este tránsito, pocos concluyen. De hecho, muchos terminan en la propia experiencia estando allá, pero este inicio del viaje suele estar muy presente. Y ese viaje, esto es el trabajo de campo, que es el trabajo que se realiza ya habiendo llegado al espacio diferente, que va a ser de trabajo etnográfico, está presente, es parte del viaje, porque siempre parten con esta preparación o con el hecho de estar por llegar a. Y este viaje es un viaje físico, pero al mismo tiempo también es un viaje interior. Es un viaje del yo. En estos textos observamos cómo está presente lo onírico, está presente la reflexión de su propia realidad, de su propia experiencia, está presente también la escritura en cuanto a cómo ellos se sienten en este ejercicio etnográfico o en esta experiencia de conocer a otros. ¿La siguiente? Aquí tenemos algunos ejemplos. Francisco Gallardo es arqueólogo. Este texto es del 2001, Notas para una cartografía de la muerte. Tiene la fecha, que también es característica de los diarios, el 9 de junio de 1994. El extremo superior del asiento delantero cierra por abajo el encuadre trapezoidal de la visión. La cortina en el parabrisas está baja, el espacio es estrecho, la carretera es rectilínea y al fondo se dibuja la cumbre de un volcán nevado. Postes telegráficos resecándose al sol. O sea, ahí observamos cómo este viaje, cómo esta experiencia, ya es una experiencia donde el sujeto se está incluyendo en la escritura. Esto no tendría cabida en un discurso o en un ensayo, en un artículo, un paper antropológico, cuando el objetivo es dar a conocer las experiencias o el entendimiento de la otra cultura, porque esto es su experiencia del trayecto. Después, Patricio Toledo, la doble ruta antigua, vemos un ejemplo de viaje interior. 3 de mayo. Habían pasado algunos meses desde que la humanidad se acabara y me sentía enferma. Comencé a relatar mis impresiones. Bien sabía la inutilidad de mi labor. ¿Quién podría leerlo si era el único sobre la tierra? Era la antítesis de Adán. Aquí también observamos ya un discurso
que puede ser considerado onírico, puede ser considerado una ciencia ficción. Aquí ya hay un tema de plantearse en una realidad que no es real, que no es objetiva y que tiene que ver con él también. Cómo su labor está también vinculada con el hecho de que lo lean. Como él no solamente está en la etnografía, en el trabajo de campo, sino que también como la escritura es parte esencial de su labor. Vamos. En cuanto al pensamiento interdisciplinario e intercultural, en autor y lector modelo, están presentes las dos cosas. Por el lado de la interdisciplinariedad, se presenta lo subjetivo sobre lo objetivo, que vendría siendo esta contradicción con el discurso científico. A través de la interdisciplinariedad hay intertextualidad, y esta intertextualidad es mixta. Por un lado, podemos encontrar las referencias, hasta con normas, de textos canónicos dentro del campo de la antropología, las ciencias sociales o la filosofía, que ayuden a entender la cultura que está siendo observada en la relación. Pero por otro lado, la intelectualidad también tiene que ver con sus lecturas personales, con lo que estaba leyendo, con alguna película, con algo que no necesariamente tiene que ver como un marco teórico para entender la situación de la otra edad. Y a nivel de paratextualidad también es como muy importante para ir entendiendo esta situación de la interdisciplinariedad. No solamente el texto, sino que también las contraportadas, los prólogos, otros textos que vayan hablando de cómo ellos se entienden y por qué ellos optan al final de cuentas y escriben estos textos que no les da puntaje para su productividad académica, no los reciben bien en los congresos, porque hay unas historias también ahí en Chile entre los antropólogos poetas, cómo recibían cuando llegaban a un congreso a leer estos textos, que muchos se cuestionaban, pero ¿por qué vienes acá si eso no es dentro del contexto que estamos hablando de ciencia, de antropología, ciencias sociales, y vienen a leer estos textos? Entonces, esa paratextualidad también es muy importante para ir entendiéndola. Y la interculturalidad es fundamental por cuanto dentro de la teoría de la interculturalidad hay hay algo mutuo. Yo te conozco, pero tú me conoces. Yo intento entender tus códigos, pero tú también intentas entender mis códigos. Nos relacionamos y en esa relación nos logramos comunicar, logramos tener códigos o entendimiento de cuáles son tus códigos y también hemos sido cambiados por la experiencia. Entonces, esa interculturalidad no es propia del trabajo científico. En el trabajo científico se busca conocer al otro. Tú no estás como un sujeto partícipe, no le importa al lector del paper, al lector del ensayo académico, qué es lo que pasó contigo en la relación. Lo que le importa es solamente el otro. Entonces no hay una bidireccionalidad. En cambio, la literatura sí da esta posibilidad de ser un lenguaje que comunique una experiencia intercultural, por cuanto el sujeto tiene una presencia. Y lo que le pasa al sujeto, y él es un personaje, y también nos puede relatar cómo el otro también está interesado en conocer al antropólogo y qué es lo que le pasa. No tiene entonces el foco solamente en una cultura, sino en la relación de los dos sujetos o más sujetos como culturas diferentes que dialogan, que se entienden. Ejemplo de interdisciplinariedad. De Santa María de Mauricio Mazzoni, del 2005, es un extracto. Vamos a colocar los dosímetros en los sitios arqueológicos sondeados en noviembre pasado, para que Álvaro Román, el experto de la Universidad Católica, pueda determinar la antigüedad de las ocupaciones indígenas en la isla Santa María, a partir de los fragmentos de cerámicas que ellos utilizaban. Aunque, como dice Siddhartha, nos hacemos la ilusión de que el tiempo es algo real, y el tiempo no es real. También el lapso que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la buenaventura, entre lo malo y lo bueno, es una ilusión.
Entonces ahí observamos una intertextualidad interdisciplinaria. En narración de primera persona, que es una de las categorías también de análisis. Entonces, un aspecto importante es que el narrador es protagonista. En un discurso antropológico no literario, el narrador es ausente. Es solamente presentar a partir de la racionalidad. Aquí el autor tiene un protagonismo, es un personaje. Y este narrador se construye a partir de la otredad. ¿Y qué es la otredad? En estos relatos la otredad podrían ser los sujetos, las otras culturas, pero también podría ser el pasado, en la mirada de los arqueólogos, y también es la naturaleza. Cómo la naturaleza viene a representar una experiencia diferente y a representar a sujetos que viven en ese contexto que no es lo propio. Entonces se sigue manteniendo todas las líneas, los intereses de la antropología. ¿Vamos a la siguiente? Un ejemplo de narrador protagonista. El etnógrafo invisible de Leonora Dan. Igual son extractos. Mi misión era muy clara. No en vano, yo era la única que vestía de azul. Debía recopilar todos los datos concernientes al problema de por qué las cosas estaban como estaban. Por qué ya no se pinchaban con las tunas y la dirección en que se corrían las quebradas. Como no teníamos problemas de tiempo, me dediqué a sentarme sobre las rocas empinadas y desde allí a hacerle musarañas a los que por debajo pasaban. Mi pena fue inmensa al darme cuenta que mis interlocutores no me veían o no querían verme. Más aún cuando estaba cerca de ellos, mi palidez no los asombraba ni los conmovía. La siguiente, creo que es el mismo. La gorda ciega le invita a un té, que prepara en alguna de sus teteras sin moverse de su lugar. Arrastrándose en el suelo, mueve cacharros y descubre agua. Ambas se sientan espalda contra la pared, a ver por la ventana los rayos últimos del sol que incendian la pared del frente. Este extracto es muy interesante porque en este texto Leonor Adán además utiliza la técnica narrativa de un narrador omnisciente y ya no escribe en primera persona, sino que ella pasa a ser un personaje. Entonces ahí va más allá dentro del discurso o las estrategias literarias. El siguiente extracto. Lo que nunca será. Etnógrafos del shopping nos internamos en un dominio que no es el nuestro. Desde la alquimia del objeto es otra. El deseo que sentimos no se sacia en la posesión. Historias domesticadas que nos hablan no solo del otro, sino sobre todo de nosotros mismos. Ahí está como totalmente claro esa mirada del yo en la textualidad. Bien. Entonces, en conclusión, esta teoría de la literatura antropológica es y puede ser estudiada desde el yo. No ha sido tampoco trabajado, como digo, en este estudio solamente llegó al nivel de la narración, de la importancia de la escritura, del autor también como protagonista, pero no ha sido desarrollado de forma más grande. La literatura, entonces, antropología literaria o la literatura antropológica en Chile da cuenta de una complejidad de las relaciones humanas en contexto científico, esta dicotomía entre la objetividad, el distanciamiento, la propia experiencia, el lenguaje, habla y está muy marcado en los límites del discurso científico. Eso fueron como una de las grandes conclusiones, cómo el discurso científico no les permitía tener cabida a ellos y su experiencia. En el discurso científico solamente estaba el otro, y el entendimiento racional de intentar acercarse al comprender al otro. Entonces ese es el límite que se intenta superar a través de esta escritura literaria. La mutación disciplinaria y el involucramiento personal en la relación intercultural. Entonces, esta interculturalidad es la que no tenía cabida en un trabajo etnográfico, científico, racional, donde se pide un distanciamiento. Entonces, el tú, el yo y el nosotros se logra
se realiza, se expresa en la propia experiencia, pero además se transmite en el lenguaje, en la escritura. Y para poder transmitirse, para poder hacer al lector vivir esta experiencia, todo este conocimiento humano, es necesario pasar por un lenguaje no científico literario. Y creo que esa es la última, que atenta a todas sus consultas, sus opiniones, si conocen o han visto algo similar en otros contextos también. Ay, Pilar, muchas gracias, que yo estaba escribiendo y no me di cuenta que ya estabas terminando. Cuando uno, cuando uno va escribiendo, no sé si les pasa que uno va a la vez como reflexionando, ¿no? Te agradecemos mucho, aplausos, te damos aplausos, mira, ahí están las manitas. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu trabajo, tu proceso. Voy a quitar la pantalla, perdón, dejar de compartir y cerrar esto. Eh, entonces ya, te vuelvo a agradecer. Ha sido, bueno, yo la verdad es que aquí fui anotando varias cosillas, pero quisiera, bueno, que empezáramos a preguntarnos, a reflexionar, a ver resonancia. Como decía Pilar, que nos está invitando también a ver si acá hay posibilidades, si acá también se está haciendo estos planteamientos que, oye, yo, mira, cómo aprendí, porque yo no sabía esto de Chile, o sea, perdón, 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 Es que también ha perdón. sido poco estudiado, ha sido Sí, poco, porque son trabajos muy puntuales. Y de hecho, yo creo que ajá, eso ha sido como una de las problemáticas, porque uno se cuestiona también hoy en día, junto con la universidad, la generación del conocimiento, ¿qué pasa con las humanidades? exacto. ¿Qué Entonces, pasa con las dentro de la mirada humanidades? por competencia, las humanidades tienen menos desarrollo y es difícil mantener estas líneas de investigación. Oye, sí, todo un cuestionamiento así, a esos puntos que estás diciendo. Pero bueno, vamos escuchando, aquí ya está Kevin, que quiere comentar adelante, reflexionar, preguntar, Kevin. Y los demás vayan ahí haciendo también sus preguntas. Sí, ¿se escucha bien? Ok, buenas tardes, Pilar. De antemano te agradezco mucho por la presentación del día de hoy. Siento que fue muy enriquecedor el método y más este tema con respecto a estas escrituras. Quería preguntarte con respecto al punto del pensamiento interdisciplinario e intercultural. Mencionaste el aspecto de la intertextualidad como parte de esta parte interdisciplinaria. Quería preguntarte, bajo el trabajo que estás realizando, ¿cuáles fueron tus criterios para adecuar esta parte de la intertextualidad? ¿Y cuáles fueron las bases teóricas que tomaste en cuenta para realizar este estudio intertextual en estas escrituras que te permitieron identificar esta relación del yo con la intertextualidad que llegas a identificar, con el intertexto que llegas a identificar en el trabajo? Sí. Teóricamente, en base al ENER, de la intersexualidad. De hecho, también hay, bueno, y comparte el ORSI, sino también les puedo compartir algunos artículos donde aparece como más desarrollado. Y rastreando con el análisis textual, porque lo interesante es que la intertextualidad acá también se utiliza como en amplia variedad. Podíamos encontrar la cita como una cita académica, donde podía aparecer el número, la página, el documento, que es fácilmente rastreable, ¿verdad? Uno puede entender entonces cómo se movía dentro de lo científico, pero por otro lado la intersexualidad de repente tenía que ver con un grupo de música, con una película, con un autor, con una novela, entonces ahí ya comenzaba entonces a buscar, cuando habían signos o elementos que se deducían que podía estar haciendo referencia a otro ámbito, que es el ámbito personal, el ámbito íntimo de él, era como ya más empezar a buscar en profundidad. Y eso podía estar a la par o podía ser propio de un texto y en otros no. Entonces la intertextualidad justamente muestra esta mutación interdisciplinaria, la intertextualidad, porque están las dos formas. Desde la más ambigua, hacer un signo nomás, hacia otro texto, o el hecho de la cita.
Sí, porque yo estoy trabajando con Cristina Rivera Garza y en sus últimas autoficciones, que yo las denomino así por cuestión estricta, había mucha neblina, humo, no sé qué, y autobiografía del algodón, identifico esos intertextos referentes a José Revueltas y a, ¿cómo se llama? Y a Juan Rulfo, que más allá de una simple decoración en el texto, pues forma parte de ese diálogo y sinceramente fue lo que me llamó mucho la atención en tu presentación. Así que igual si luego podrías compartir esa bibliografía donde dijiste que encontrar esos aspectos teóricos, por mi parte te lo agradecería mucho y a mis compañeros también. Ahí está eso también Humberto Eco, habla de los paseos referenciales, entonces, y también del lector y autor modelo, o ideal. Entonces también es eso, o sea, para poder entender o para poder producir esa amplitud de significado es, claro, si es que tenías el concepto y puedes darle significado o hacer este paseo referencial de buscarlo, pero es propio también entonces del lector que se construye, un lector que está dispuesto a profundizar en lo académico, pero por otro mismo que está dispuesto y que tiene interés en el sujeto, tiene interés en lo íntimo. Y hace un vínculo, puede ser un vínculo sobre todo en aspectos estéticos, de música, de película, que hay una vinculación y ahí también pues, hay toda una valoración del yo, del sujeto. Gracias. Muchas gracias, Kevin, por tu pregunta, tu comentario. Cintia quiere participar. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Pilar, por esto. Sí creo en las señales, porque justo ayer estamos con lo de la tesis, el avance de la tesis, y yo reflexionaba sobre ideas de un crítico literario que es canadiense, que se llama Northrop Frye, sobre arquetipos en la literatura, y él justo hacía esa crítica, ¿no? Necesitamos una nueva poética, una nueva forma de crítica, porque hay espacios, hay vacíos que no logran llenar o satisfacer como tal los análisis que hay, ¿no? Literarios, que bueno, se van renovando, pero él decía eso, no hace falta el trabajo de la antropología como para que nos ayude a rescatar la mitología privada de cada autor, ¿no? O sea, cada autor tiene su forma de expresar como esos símbolos del inconsciente y es la antropología la que nos ayuda en la búsqueda de lo humano. Entonces, que ayuda no a, más que nada, alejarse del ego y acercarse al yo. Y yo decía, qué bonito se oye todo, me gusta, porque es como este mix de psicología, antropología, literatura, filosofía, maravilloso. Lo que tú decías, ¿no? La interdisciplinariedad, que también es parte de mi perfil y me encanta, pero yo decía, qué bonito verlo en teoría, pero cómo será en la práctica, ¿no? Y decía, ¿cómo lo integro a mi corpus? ¿Cómo lo integro a mi análisis? Y pues me ha ayudado mucho esto que nos acabas de compartir. Y pues muchas felicidades. Y yo tan, bueno, Claudia dice que no sabía yo menos, ¿no? Que estoy aquí en México, pero voy a asomarme a esos textos y pues te lo agradezco mucho. Creo que desde la teoría, si no me equivoco, es Clifford Geertz, antropólogo, que presenta la metodología de la descripción densa. Creo que la descripción densa, que está pensada en el contexto etnográfico, de poder entender la cultura del otro, también es una metodología que lo podemos llevar a la crítica literaria. El cómo entrarnos densamente en los signos, dialogar, ver uno por uno, así que es más o menos lo que propone Clifford Geertz en la descripción densa. Que también hay que estar atenta a compartirla. Gracias. Oye, sí, nos va a dar mucho gusto, Pilar, que nos compartas tus referencias, tus paseos referenciales. Además, son muy poéticas las formas de expresión que se está utilizando aquí, o sea, las ideas de mutación, las ideas de todos estos engranajes que justamente te sacan de ese campo cerrado, ¿no? De ese campo cerrado disciplinario que ya hay que, pues sí, ir dejando atrás, ¿no? O sea, como que nos Pero la misma seca. semiótica, que la semiótica también nos permite esos abordajes, que no es un método lingüístico, no es un método tan racional, sino que es hacia la interpretación. Exacto, exacto. Bueno, ¿quién más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? A lo mejor porque sí fue harto mapeo de conceptos, de nociones que a lo mejor quedaron por ahí, a lo mejor alguna duda a alguien.
¿Quién más quiere decir, preguntar, comentar? Yo sé que a veces es complicado porque es en el momento ir como dándole vuelta, como decimos aquí, dándole vuelta a la ardilla, darle, no, no sé, yo creo que dije mal pero bueno, ahí me entienden. No sé quién más quiera ir preguntando, a lo mejor algunos temas más concretos de la presentación propuesta de Pilar. Igual voy a colocar los links de algunos artículos donde están las referencias igual. Ok, súper. Ah, ahí está, mira, ya nos compartió ahí las referencias, Pilar, ahí en el chat. Bueno, mientras a lo mejor ahí va, Carmen, ya. Yo iba a decir mientras hago un relleno preguntando, pero bueno, Carmen, ahí lo dejaré. Bueno, no, yo solo quería comentar, ay, estoy un poco despeinada, perdón. Este, es que estoy en un lugar donde hay mucho ruido. Bueno, yo solo quería comentar eh, sobre un término que apenas acabo de ver justo en la clase de narratividad, que es el borramiento enunciativo. Entonces me hizo mucho sentido este asunto, porque el término lo dice así, ¿no? Se borra el enunciador para dar pues para escribir de cierta manera bajo estos cánones, ¿no? Y si, yo me cuestionaba, ¿qué tanto se puede borrar al enunciador mientras está hablando, ¿no? Porque tiene que ver con cosas de la cultura y de la intertextualidad y todo lo que estaba diciendo. Yo creo que me dio mucha luz al decir, pues es que este borramiento enunciativo se da en función de la discriminación, ¿no? De si es un texto académico, o es un texto científico, o es un texto literario. Y entonces ahí como que la persona que escribe va borrando o va marcando estas líneas, ¿no? Como para encajar sus textos de manera que sean entendibles para ciertos sectores, ¿no? O entendidos o no sé si aceptados, por decirlo así. Entonces me llama mucho la atención esa legitimación de esta voz que no es tan académica y científica, pero que de todas maneras se legitimiza, ¿no? Entonces creo que, y tampoco raya como en ser escritor y acá, ¿no? O sea, no son escritores, ¿no? No son artistas, pero finalmente tienen una voz que está en el medio entre lo artístico y lo científico, ¿no? Entonces creo que eso a mí me abrió mucho como muchas cosas, ¿no? En la carrera, porque a veces, bueno, es que yo lucho con eso, ¿no? Porque yo escribo y entonces escribo mucho, mucho y después es teórica académica y entonces es como, ¿dónde estoy parada, no? Entonces, creo que mucho es eso, ¿dónde están parados ellos y cómo es lo que trabajan? Me parece muy interesante esa visión. Yo creo, Carmen, que igual dentro de como lo bonito y también una de las motivaciones de trabajar y de poder comunicar esta textualidad es que ellos también tuvieron o tienen muchas tensiones en el campo de trabajo, en el campo académico, en el campo de la antropología, justamente por esa discusión que ya se había dado antropológicamente, sobre todo en el contexto de la posmodernidad, de la objetividad, pero del borramiento. De llegar a la objetividad al no presentarse como sujeto, siendo que hoy en día, hasta cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, se ven sesgos. Siempre hay una orientación, hay una selección que es de alguien de atrás. Entonces, como inborrable esa escritura. Entonces, también es una postura política, filosófica, epistemológica, que creo que por lo menos que haya estado presente en Chile también es importante que son contextos de dictadura. Entonces también hay una postura política mucho más intensa en cuanto a la libertad, a romper lo establecido, a buscar espacios de expresión. La expresión es muy importante. Entonces creo que todas esas cosas se van conjugando y son situaciones que, como bien dice Carmen, todavía estamos en tensión, en tensión en cuanto a la escritura. Muchas gracias, Pilar. Así.
Sí, bueno, escuchemos a Sandra, que ha levantado la manita ahí, a ver, ¿quién nos quiere comentar? Vayan los demás animándose, a ver, haciendo sus resonancias. Sí, buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que, como dice la doctora Claudia, pues yo no lo había como que analizado de esta manera. Creo que estuvo muy ilustrativa la presentación, pero sí me quedan como que algunas dudas que no sé, me gustaría tal vez si pudiera profundizar un poco en ellas. Primero, ¿cómo trata el concepto de macroestructura? Porque me parece muy interesante cómo lo aborda justamente en su lectura y probablemente no esté tan relacionado, pero entiendo yo entonces que es como de analizar, ¿no? En el texto y buscar una mirada un poco más amplia, ¿no? De lo que se toma en como parte un pequeño fragmento y buscar justamente estas estructuras de ciertos conceptos importantes, ¿no? Me llama la atención porque a mí me interesa abordarlo algo más o menos similar, aunque no estoy diciendo que igual, pero desde los conceptos de la historia, por ejemplo, el de microhistoria, que también es más o menos parecido, como por ejemplo tomar algo que la novela trata de manera muy particular, pero llevarlo a una escala más amplia, ¿no? Incluso de analizar estructuras o conceptos ya digamos sí, en una mirada más profunda, ¿no? Bueno, esa es como que la pregunta que me queda. Y un comentario, pues es que me gustó la parte donde aborda el concepto de viaje, de esta manera de pasar como desde el objetivo hacia lo personal, hacia lo íntimo. Y me recordó mucho que nosotros, en particular en esta clase, trabajamos con el concepto de puente. Entonces también me parece un análisis importante, como como cierta, como que conjuga muy bien justamente esto de viaje y puente, porque también nosotros pasamos justamente desde lo más general y objetivo hasta lo más íntimo, ¿no? Entonces me parece que ambos conceptos se complementan muy bien y bueno, no sé si pudiera ayudarme más o menos con mi pregunta. Muchas gracias. Sandra, ahí en los artículos son las referencias de Van Dijk. Que Van Dijk hace análisis discursivo y también hace análisis discursivo en el ámbito de la literatura. Y él establece la macroestructura semántica y la microestructura semántica. Y la macroestructura semántica, claro, es ese tema general que se obtiene a partir de todas las micros. Por eso, acá al inicio la hipótesis es que eran el viaje y el trabajo de campo. En cambio, después analizando todos los textos, vi que no, en realidad era el viaje, la macroestructura. Y dentro del viaje encontraba el trabajo de campo. Porque no partía con el trabajo de campo, todos partían con el viaje. Y del viaje llegaron a la etnografía, al proceso, a las notas. Entonces, esa lectura general es la que es la macro. Y Van Dijk también se utiliza mucho, también está en referencias a discursos literarios. Y sí, bonito en lo del puente, efectivamente, claro, no lo había pensado como metáfora, a lo mejor dentro de este contexto el viaje es como más propio de la situación etnográfica, pero creo que se refiere un poco hacia esa transición. Muchas gracias. No sé si, Sandra, si te quedó más o menos o quieres volver a decir algo. No. Igual creo que también estaría bien primero darle como que una lectura al artículo que comparte y ya para que ellos quede más clarito. Pero muchas Porque gracias. igual es como teoría discursiva. El doctorado que yo hice era en discurso y cultura. Entonces, dentro de todo lo que veíamos del discurso, Andy siempre fue el que encontré como más apropiado para el discurso literario. De hecho, él también ahonda en discurso literario. Entonces, también por eso opté por, en vez de hablar de tema, hablar de macroestructura a partir de esta teoría que propone también. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que también a lo mejor podemos compartir tu correo, si te parece, por si después de que lea el artículo, alguien, quienes estén interesadas, igual si tienen después dudas, se puedan comunicar contigo, ¿no?
Sí, lo A lo comparto. mejor, sí, a lo mejor Sandra, si después quieres leer y después dice, uy, a ver, esto me alumbra, y pues ahí tenemos a la doctora Pilar que nos puede ir aportando a quien quiera seguir ahí haciendo esas resonancias en esas miradas. Eh, Muchas ¿qué- gracias. Ahí está el correo de la doctora, de Pilar, ambos correos, el personal y y el de su trabajo. Y Bueno, también invitadas, sí, invitados. Y de repente ven alguna posibilidad de viaje, de pasantía. El grupo de investigación que tenemos igual involucra a hartas universidades en Chile. Dentro del contexto de la ah, Sociedad Chilena de Estudios Literarios, después de esta línea yo fui trabajando con las representaciones culturales en contexto escolar. Entonces ahí formamos el grupo donde son casi todos teóricos literarios, pero que trabajábamos en literatura infantil y juvenil. bien, ¿viste? Ya está la invitación para quienes se animen a ir a Chile, a un intercambio, una estancia, porque siempre ahí lo que se necesitan son las cartas de invitación. Ya uno tiene una carta de invitación de la doctora Pilar y ya bien, ya se puede ir, ahí a lo mejor puede verse una bequita por ahí, ya, muy bien. Haciendo relaciones con Chile, muy bien, me parece súper bien, Pilar, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién más quiere preguntar, comentar? A lo mejor de alguna nota que colocaron. Yo, hoy a mí me quedaron varias como, así como ganas de seguir preguntándote. No sé si a alguien se le ocurre o puedo por mientras preguntar yo, que es algo muy puntual, Pilar, de lo que tú ibas diciendo, que a mí que yo fui anotando y yo dije, wow, así como, por ejemplo, cuando dijiste esta idea de la escritura como fotografía, la escritura como fotografía, y hablaste de la escritura también como como vínculo, o sea, no sé, en esa relación con el sujeto, no sé si podrías a lo mejor profundizar un poquito esa idea, si es que se puede, y además que yo me quedé con esta cita que pusiste ahí, que ya lo noté, o sea, concebir la escritura, que decías que es una forma de ansiedad de otro lugar que no es la contingencia. Y ahí salía también esa idea, ¿no? De ahora veo las luces. Entonces también ese espacio de lo que implica esa emoción, porque tú en el inicio, justo de cuando empezaste a hacer esa relación con el espacio emocional, el espacio del afectarse, y en ese lugar, claro, yo no había pensado, claro, ahí está la ansiedad, pero asumir ese lugar también es asumir, no sé si tú compartes conmigo, un lugar político. O sea, no verlo en esa negatividad de lo que significa ese lugar agobiante, de, ay, no, en esos procesos justo de relación, que ahí me acordé también de una lectura que hicimos de ese concepto de la relación, si se acuerdan, que justo en esos también espacios pueden ser muy creativos en estos lugares de este espacio de este posicionamiento, porque como tú decías, aquí hay un posicionamiento político que parte hace eco en estos lugares de la interdisciplinariedad, de la mutación interdisciplinaria, que me gustó mucho también ese concepto, en estos espacios de esta experiencia de la otra edad, porque también es ese volver hacia sí, es una experiencia de la otra edad, en uno mismo, es lo que siempre en este curso hemos tratado de insistir desde el inicio, desde la primera propuesta que hice del yo, para también romper con ese sujeto narcisista, cerrado, de la racionalidad, que tú lo planteaste muy bien y que tiene que ver con toda esa cultura de los campos disciplinarios positivistas, si lo queremos poner así. Entonces yo ya no sé si me fui, para qué lado me fui, Pilar, pero la escritura como fotografía, o bueno, no sé. A dónde te llevo ahí para que podamos dialogar. Claro, esa es como otra línea que tampoco lo desarrollé mucho, sí un artículo, me voy a fijar si lo compartió, ¿no? Pasa que dentro de la antropología también está la antropología visual. Eso involucra la fotografía y también el registro audiovisual. Entonces, en estos textos se podía arrastrar por un lado la fotografía. Hay unos textos muy bonitos de Ivonne Valenzuela, que ella es una antropóloga que hace viajes al norte con un fotógrafo. Entonces, el fotógrafo, no, recopilando fotos, y ella escribe poemas en relación a cada foto, escribe un poema. Entonces su libro es de fotografías y poemas, y ese es su libro de literatura antropológica.
Entonces, claro, ahí ya no está tan presente el yo como sujeto protagonista, pero sí está presente el yo desde el sujeto poético, el sujeto estético, las metáforas, está muy bien. Pero también en otros textos uno rastreaba esa preocupación de la imagen como propia de los antropólogos que también se acercan al ámbito audiovisual o de la fotografía, que es esta mirada, por un lado, de enseñanza universitaria, de poder dar la evidencia, de transmitir, comunicar, plasmar la experiencia en una fotografía, pero por otro lado, en esta metáfora de la fotografía, donde la fotografía siempre es un espacio, está limitada, siempre es como una captura. Entonces ellos, que no recuerdo exactamente en dónde lo podía rastrear, en la tesis sé que lo tengo, porque hay un autor que hace esa reflexión en cuanto a los límites, cómo la escritura también se transforma en una fotografía por cuanto a sus límites. Es imposible transmitir toda la experiencia. Y es un poco también lo que va como esas textualidades a nivel metadiscursiva, es que va transmitiendo esa ansiedad, esa voluntad de poder transmitir la experiencia y que la experiencia nunca va a poder ser transmitida en su forma compleja, total. Por más que aborden la literatura, sigue estando la angustia de la escritura, porque la escritura pasa a ser como esa fotografía, que no logra transmitir toda la complejidad. Ay, gracias. Me vincula mucho también a ese lugar de la memoria, ¿no? Y del archivo, porque nosotros hemos trabajado también como lecturas donde aparece esa marca, ese lugar, o sea, el archivo como parte de el archivo vivo, que planteamos que también me hace eco con lo que tú nos estás proponiendo, lo que se nos propone acá. ¿Cómo se llama el autor? Dijiste que era una autora la que trabaja la fotografía y la poesía. Sí, Ivonne Valenzuela, sí. Ivonne, Aquí tengo el artículo, Ivonne Valenzuela. Ivonne Valenzuela, ok, porque estaría bonito mirar ese libro, ese de fotografía y poesía a la vez. Son libros complejos de llegar. No sé si esto estará como en PDF, Okay. PDF el libro. O si estarán Pero, para comprarlos, son libros que están en Chile, que se publicaron en Chile. de hecho, casi todos aparecen publicados por el Museo de Arte Precolombino y con un fondo MACA, entonces como los que tienen igual estas producciones, entonces, claro, están como puntualmente en esos espacios. Okay. Porque al final igual es un campo muy restringido, muy limítrofe de la ciencia, limítrofe de la literatura, entonces igual tienen como poca producción, pocos textos. Y el Ivonne Valenzuela, el de la fotografía y los poemas, tiene ya 2 artículos, el que hice dentro de mi producto de la tesis y también el que hizo mi profesor guía en Bar Carrasco. Entonces ese es un libro que literariamente tiene mucho valor. Es como el que es más literario en su escritura, en su composición. De hecho, Ivonne Valenzuela después hizo otros libros, que ahí tengo pendiente de también como estudiarlo ya con dibujos, con la naturaleza, con la experiencia antropológica, pero con dibujos. Va pasando también esa parte de lo visual. Ok, claro, claro, donde se vuelve lo visual el centro de la memoria, o sea, el centro también como posicionamiento, ¿no? Interdisciplinario, contaminado, ¿no? O sea, todavía, ahí yo no sé, a lo mejor me estoy saliendo por fuera de ver cómo justo la academia todavía sigue un poco reticente, o no sé cómo lo ves tú, respecto a estas contaminaciones disciplinarias, porque al final es como tú dices, o sea, no entran ni aquí ni allá en ningún lado, que también es lo que nos pasa a quienes nos posicionamos desde la interdisciplinariedad, que es como que no, ni de allí ni de allá, porque no está la hiperespecialización, entonces debería haber seguido, entonces bueno, yo no sé cómo está ese espacio allá en Chile, pero por lo que dices tú respecto a estos antropólogos que tomaron ese posicionamiento, pues no ha sido fácil, ¿no? No ha sido un lugar tranquilo, por decirlo así. De hecho, en Chile por lo menos, yo creo que o sea, los académicos en arte y humanidades se congregaron, formaron una asociación y estuvieron, sobre todo algunas personas, estuvieron muy posicionadas en el ámbito de la discusión pública cuando se iba a construir el Ministerio de Ciencias en Chile.
Entonces, finalmente, ¿cómo lograron los académicos dar espacio para las artes y humanidades en un ministerio de ciencia? Fue haciendo notas de prensa, yendo a la televisión, entrando en el debate público. Y el ministerio ahora, claro, es de ciencia, tecnología, conocimiento, es como una cosa más amplia. Y hay un grupo donde uno puede postular con proyectos de inter o multidisciplinaridad, pero uno tiene que justificar muy teóricamente y metodológicamente muy bien cómo es ese diálogo entre las diferentes disciplinas. O sea, como que está esa posibilidad dentro de los recursos, los financiamientos para proyectos de investigación, pero también con un nivel de exigencia teórica y metodológica bien profunda para poder dar evidencia de que no es algo desordenado. Está todo muy bien establecido de cómo conjugan, hablan y conversan las teorías y las metodologías. Ok, gracias Pilar. Bueno, Kevin nos quiere comentar. Sí, otra pregunta con respecto a esa cuestión del archivo que se acaba de mencionar. ¿Cuál sería tu recomendación que darías para tomar en cuenta para el análisis esta relación del archivo en la literatura? O sea, recomendación teórica, perdón, para hacer Sí, más claro. Sí. es que con archivos yo no he trabajado mucho. Con memoria en este proyecto avancé poco. De hecho, hice un trabajo especial para un congreso y estuve más bien observando cómo la memoria estaba presente, así como a nivel discursivo, de metalenguaje en los documentos. Sí, en temas de memoria, dentro de las teorías que manejo yo, en el Cono Sur, por temas de memoria de dictadura, creo que eso, como temas así como de memoria y dictadura, pero no trabajo mucho del archivo. No, ahí no te puedo ayudar. Gracias, se agradece. Bueno, Cintia, ahora viene la pregunta, ¿o no, Cintia? Bueno, un poco, allá. No, sobre lo que comentabas, Pilar, de que no, de que es de esa imposibilidad de abarcar la totalidad de la experiencia o de traducir la experiencia. Recordé, bueno, un libro que estoy utilizando ahora para la tesis, que es El alma romántica y el sueño de Albert Began, donde él dice que cuando hacemos crítica literaria cometemos el error, y hasta él le llama de hecho un sacrilegio, de querer violentar, o sea, tratándose de un texto poético literario, queremos violentar la unidad de la persona, que es el creador. Entonces nos vamos solo a analizar su contexto por separado, sus ideas. Dice, cuando realmente lo que él arroja todos sus abismos en el texto, ¿no? O sea, sus miedos, también sus esperanzas, su propósito, y todo eso como que pasa en muchos puntos ciegos, ¿no? El momento de... Y me hizo pensar en eso, y pienso también, bueno, nos mostraste unos ejemplos, creo que tienes tus momentos, quizá dijiste, ¿qué estoy haciendo? Pienso, ¿cómo le haces lo que te decía Sandy, no? O sea, al momento de analizar, ahí, ¿cómo le haces para no violentar esto? El ego, sino por la textualidad del yo, tuviste, vaya, porque se ve muy estructurado lo que nos presentaste, pero al momento de tener el texto, ¿cómo le hiciste para apreciar esto sin querer abarcarlo todo? Sí. Desde las teorías semióticas, me posiciono siempre desde Umberto Eco, que presenta como las tres posibilidades de la intención del autor, del texto y del lector. Entonces, yo me posiciono en el estudio desde el texto. Entonces, cuando hablo del yo textual. Lo demás es como muy de referencia, muy general. Y de hecho no hice entrevistas, no analicé cartas, mails, solamente a nivel los documentos, no sé, los paratextos, las portadas, las cosas así. Pero no entré a dialogar con los autores. Solamente lo que se podía rastrear a través de los textos. Sí. Pero esa es una postura metodológica
y que además a mí personalmente me acomoda, porque me ha pasado muchas veces que entrar con el autor ya es como un aspecto como mucho más sociológico, me cuesta, a mí personalmente me cuesta trabajar, puedo ser amiga del autor, conocer el autor, pero trabajar como el autor me siento mucho más cómoda yo trabajando con el texto, con la producción textual, pero esa es una opción metodológica. Pero desde Humberto Eco siempre posiciono esas tres lecturas y como semióticamente yo trabajo en el texto. Claro, Gracias. por eso es que tú cuando hiciste la presentación ibas hablando del personaje, cómo se construye un personaje, cómo ese autor aparece como personaje en la propia narración, que eso también nosotros lo hemos trabajado en el curso, haciendo esa diferencia entre el autor textual y el autor físico o biográfico, digamos, de real, ¿no? Que implican otras metodologías ahí para esa indagación. En el caso, por ejemplo, de hacer una biografía de alguien, no sé, que es ir a ver ese lugar de la historia, pero con la demostración de los datos, no sé, de los espacios donde estuvo el sujeto, no sé, que son otras posibilidades. Entonces, claro, y como decías tú, ¿no? A lo mejor uno lo puede tener como una referencia que está por ahí, pero que no es el centro de la propia mirada, ¿no? De esta propia propuesta. Bueno, si te traduje bien, o si lo traduje Sí, y lo llevé a sí, a mis porque propias además me pasa lecturas. que sí encuentro que es difícil porque uno entra en el ámbito de las relaciones interpersonales, porque es hablar de una persona viva, de una persona que tiene sus ideas y querer como interpretarlo, en cambio yo como que me alejo esa mirada y yo digo, no, yo tengo las herramientas para interpretar el texto. No estoy diciendo que él quiera decir o no quiera decir, estoy diciendo lo que a través de una metodología dice el texto. Y eso también a mí me hace sentir mucho más cómoda con el trabajo interpretativo. Pero No, es una opción metodológica. claro, son opciones, propuestas, posicionamientos para poder leer, interpretar, hacer el trabajo hermenéutico, ¿no? Que también tú hiciste nos llevaste a ese lugar también de hermenéutico, ¿no? ¿Quién quisiera decir algo, hacer algún comentario más, alguna reflexión, alguna pregunta? Yo no sé si esto, perdón, tiene que ver, es que tú usaste una palabra que a mí como que no, que es la idea de la realidad total. Cuando hablaste de la realidad total, ay, no sé si a lo mejor pudieras aclarar un poquito, porque ahí a mí me quedó como un poco, como que no logré captar en qué sentido, porque claro, si uno lo piensa, no es en un sentido totalizante, ¿no? Porque si no, ya ahí nos quedaríamos de nuevo en ese espacio del todo, ¿no? Que decías tú que es lo que aquí se está tratando de comprender, que no hay un espacio de una totalidad que uno pueda lograr, porque ahí iríamos de nuevo a ese campo de lo científico, de tratar de eso, ese lugar del objetivo, no sé en qué sentido lo estabas diciendo cuando hablabas de esa realidad total. Sí, eso aparece en una cita textual de un texto de antropología literaria, y tiene que ver como con la angustia, con esa imposibilidad de transmitir la realidad total, de hacerse cargo de la realidad total, sobre todo a nivel interpretativo es por el hecho de hacerse presente, de hacerse presente como parte de la realidad total, de la experiencia etnográfica, que el lenguaje literario le da una posibilidad y el lenguaje científico lo elimina. Lo elimina a él como personaje y por tanto la comunicación es muy parcial. Es científica pero es parcial. Oh, ya, ok. Creo que tiene que ver con lo que comentabas antes de la escritura como fotografía también, porque también es un poco de humildad, ¿no? O sea, si yo lo coloco en un sentido de emociones también, a ver, seamos un poquito humildes. O sea, yo Por no eso puedo, tienes como esa angustia, esa no puedo. claro, la angustia no puedo, o sea, por favor, vuelve acá y date cuenta que es este lugar y desde ahí tiene unos marcos, ¿no? Un recorte, claro, recortes que son y que no significan un absoluto, ¿no? Un lugar de lo absoluto. Ay, muy bien, gracias Pilar. A ver, no sé si alguien más quiere por último decir algo más o ya aplaudimos, tiramos chaya, como decimos en Chile, para agradecerte este tiempo, este espacio que te has dado, Muchas gracias, este Claudia, por la momento. invitación. Un gusto compartir con ustedes y les deseo mucho éxito también en sus trabajos.
que lo disfruten. Sí, muchas gracias. Aquí, mira, te voy a tirar ¿cómo se llama esa? Esa, ahí está la Shaya, ahí está la Shaya. Ya, perdón, me puse ya aquí, de veras que nos estamos grabando, está grabado esto y uno está haciendo aquí el chiste. Bueno, me salió los chilenos, ¿no, Pilar? Sí. Perdón. Ya, entonces nos cuadramos y bueno, hoy te agradecemos un montón tu presencia, tu reflexión, tu diálogo con nosotros. Esperamos, bueno, tener nuevas posibilidades de volver a vernos en otros espacios, poder seguir colaborando y a ver si alguien se anima y se da una estancia a Chile. Allá al sur, cuando tú hablas del sur-sur es Temuco, la Patagonia. Temuco, ya, Temuco. Volcanes, lagos, muy bonito. Sí, claro, ahí está, ya, Hace frío, sí, exactamente. en invierno, pero en Ajá. verano, Ahí está la ancestralidad mapuche, está toda la cultura ahí, desde ahí viene, desde todos esos espacios. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, Pilar. Lo dejamos hasta aquí entonces, este espacio de diálogo. Nos vamos ahora a una pausa y volvemos yo creo que en 15 minutos para seguir nosotros con nuestra clase. ¿Les parece? Muchas gracias, Pilar. muy Muchas bien. gracias. Que estés muy bien. Chao, Adiós. Claudia. Adiós, adiós. Gracias. Cuídate, cuídate.